Lo dijo él. A primera hora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tostando Granizo, una conversación más. Les saluda Jimena Ron. Muy buenos días, les saluda Anabel Guerrero, gracias por acompañarnos. El tema que nos hemos propuesto el día de hoy es niños y adolescentes en el conflicto armado. ¿Son ellos el enemigo? Esa pregunta con la que parte el programa de hoy, creo que es importantísima planteársela en función de lo que viene sucediendo a partir de esto que el presidente de la República llama el conflicto armado o interno, y que el gobierno, digamos, de alguna manera, además, a partir de los decretos y de las últimas leyes de urgencia económica que se han emitido, se está configurando. Es decir, ¿cuál es la posición de los niños y de los adolescentes en este conflicto llamado conflicto armado interno? ¿Son los enemigos o son las víctimas? Anabel, esa es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. De entrada, me parece que hay que decir que existen algunos eventos que han puesto pues este tema un poco en la mesa de debate, no solamente lo que sucede o lo que está sucediendo ahora con la incorporación en la ley de integridad pública, es el nombre que se le ha puesto, ¿no? A la ley de integridad pública, con la incorporación de esta posibilidad de endurecer las penas de los adolescentes infractores o de los adolescentes en conflicto con la ley, sino también lo que ha sucedido a partir de el habeas corpus presentado frente a lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas. Sí, definitivamente conversábamos contigo antes de ingresar a la cabina en que es un momento difícil el que vive el país y definitivamente esta situación de la solicitud del habeas corpus en el caso de los 4 niños de las Malvinas es realmente preocupante y es realmente dolorosa porque se concatena además, digamos, con la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional y con muchas advertencias que se hicieron respecto a que podría propiciar impunidad. Y en este caso lo estamos advirtiendo, lo estamos incluso palpando y definitivamente el habeas corpus tiene una finalidad, ¿no? El hecho de que si tú has sido detenido de forma arbitraria, se han vulnerado tus derechos en ese contexto, pues acudes, digamos, utilizas esta garantía jurisdiccional. Pero en este caso, estos militares, incluso se ha logrado hoy en día, a partir de todo el proceso que se ha ido desarrollando, establecer que por parte de incluso sus propios compañeros que se cometieron estos actos de tortura contra los niños. Que se aceptó, ¿no? Que se aceptó, se sí, aceptó tal cual que se cometieron actos de tortura. Que se los flageló, que se les quitó la ropa, que se los realmente maltrató, tanto física como psicológicamente. Entonces, y además, digamos, es una medida, la prisión preventiva que ellos están en este momento, digamos, que ellos están, esta prisión preventiva fue dictada por una autoridad competente en el contexto precisamente de una grave vulneración de derechos humanos. Entonces ahí tú como mi constitucionalista de confianza, dinos, o sea, hay una desnaturalización de esta medida, de esta garantía, de este habeas corpus. Sí, yo creo que, a ver, hay estos dos bemoles que hay que analizar frente a esta temática que estamos proponiendo, que es los niños y los adolescentes son el enemigo o son las víctimas en el conflicto armado. Y hay estas dos posibilidades de que de entrada la respuesta es son víctimas, claramente, ¿no? Porque van a ser utilizados siempre en el tema del reclutamiento, pero también son víctimas cuando son víctimas respecto de daños colaterales o son víctimas en función de abusos o de actos arbitrarios por parte de las fuerzas públicas. Esto no pasa solamente en el país, esto ha pasado en algunos otros contextos. Colombia es un ejemplo claro de eso también. Incluso lo que está sucediendo en Gaza también es un ejemplo de cómo dentro de los conflictos armados internos los niños y los adolescentes llevan la peor parte porque son vulnerables. Lo que sucede con los 4 niños de las Malvinas, básicamente es que se presentó un habeas corpus por desaparición forzada.
la jueza de primera instancia determinó que en efecto hubo una desaparición forzada en el contexto en que la Constitución lo establece, ¿no? Porque no es lo mismo, o por lo menos hay una diferencia, la desaparición forzada como delito penal y la desaparición forzada como derecho constitucional, ¿no? Es decir, como protección constitucional más bien. La jueza del habeas corpus lo que hizo fue señalar que constitucionalmente sí había una desaparición forzada porque había por lo menos una inacción o una omisión por parte del Estado en cuanto a la protección de ellos, sin saber todavía, en ese momento no existía la aceptación de la tortura. Entonces la jueza, con el contexto de ese momento, determina que hay desaparición forzada. El juez de segunda instancia lo va a negar. Pero en todo caso, lo que sucede ahora es que quienes estuvieron involucrados en este tema, los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucrados en este tema, presentaron un habeas corpus por la ley de solidaridad, que establece la posibilidad de que puedan salir o puedan presentar un habeas corpus si es que lo que sucedió se hizo mientras ejecutaban actos en el contexto del conflicto armado no internacional. Y un acto oficial, digamos, o sea, es decir, mientras estaban realizando su trabajo, es la palabra, creo que más clara, mientras estaban realizando su trabajo. Ahora la pregunta es, ¿ellos estaban realizando su trabajo para que se acepte o no se acepte el habeas corpus ahí, Anabel, ¿no? ¿Ellos estaban o no realizando su trabajo cuando sucedió todo esto? Entonces, me parece a mí que incluso porque ya se aceptó por parte de alguno de los involucrados que hubieron torturas, me parece que su trabajo, digamos, no lo estaban realizando. Sí, o sea, ¿no? Le puedes llamar cumplimiento del deber a detener a menores de edad, incomunicarlos, llevarlos a una zona tan alejada de donde ellos lo recogen, golpearlos, desnudarlos, y luego, bueno, todo lo que se conoce en esta reconstrucción de los hechos que se suscitó con ellos y que es realmente lamentable, ¿no? Entonces, no creo que se le pueda llamar cumplimiento del deber a eso, definitivamente. Y ese es el análisis que tendrá que realizar el juez del habeas corpus para aceptar o negar ese habeas corpus, ¿no? Definitivamente. Y Jimena, y un poco tocando esto que hemos querido traer en esta mañana, el tema de niños, niñas, adolescentes en el ámbito y en este contexto de conflicto armado que ha sido declarado en el Ecuador. ¿Qué pasa con ellos, no? Yo creo que hay una creciente presencia de niños y niñas reclutados y utilizados por grupos criminales. Pero esto implica precisamente que estos niños, con esta reforma que se pretende y que se ha incluido ahora en esta ley de integridad pública, estos niños estarían entre dos fuegos. Estarían precisamente obligados, amenazados por quienes de parte del crimen organizado los utilizan definitivamente, pero ahora tendrían igual este otro espacio también de criminalización y de estigmatización que sería el Estado, que lejos, digamos, de atacar este crecimiento del crimen organizado, el hecho de que el crimen organizado se esté tomando territorios, ahora también tendrían que cuidarse del Estado, que también los va a criminalizar y los va a perseguir, lejos, como digo, de atacar el origen del problema, la causa del problema. Además, niños que han tenido que abandonar la escuela precisamente por el tema de la violencia, niños que la deserción escolar en el país es altísima, e incluso la misma violencia que se vive en los mismos centros de educación los ha obligado, en los hogares también, en ¿no? los hogares, la falta de empleo, evidentemente vivimos también una crisis económica en el país. Entonces creo que lo que lo que se pretende hacer en el país es algo que no es bueno, no es sano. Es más, instrumentos internacionales nos hablan en medio precisamente de conflictos armados, tú has hablado incluso de Gaza y todo eso, de protección reforzada a la niñez y la adolescencia. ¿Dónde está precisamente esa normativa o esa política pública que es en la que se debería trabajar? O sea, ¿cómo los hacemos a ellos el blanco? ¿Cómo los hacemos el enemigo? Exacto, yo creo que por eso el tema que nos planteamos el día de hoy, que justamente yo siempre te digo, propon el tema, que la Jim es buenísima para titular. Sí, y para sembrarnos además estos cuestionamientos y estas preguntas, ¿no? O sea, ¿son ellos el enemigo? Pero lo que dice Anabel es importantísimo. Yo no sé ni cuál de las líneas tomar, pero creo que una de las más importantes que ha señalado Anabel es
que ellos no son reclutados, digamos, o no ingresan a los grupos de delincuencia organizada de forma voluntaria, y eso hay que tenerlo clarísimo. Los niños y los adolescentes no ingresan de manera voluntaria a los grupos de delincuencia organizada, sino que son reclutados de manera forzosa, ya sea que sean coaccionados o que sean convencidos, ¿no? De alguna manera, con pagos, con una promesa de bienestar. Esto también es una forma, digamos, no voluntaria de acceder a un espacio absolutamente peligroso. Y nuevamente para este programa estaba yo escuchando algo, Anabel, que creo que es importante señalar, que me parece importante señalar. Estaba yo escuchando un análisis de lo que pasa con los adolescentes infractores en Colombia, en el conflicto armado colombiano. Y porque hay que mirar al vecino que tiene más experiencia en cuanto a esto. Nosotros de alguna manera estamos recién con esta discusión. Colombia lleva muchísimos años ya discutiendo y tratando el tema de los adolescentes reclutados por parte de los grupos terroristas o de los grupos de delincuencia organizada, y se insiste muchísimo en el tema. Colombia, digamos, ya lo tiene claro que la razón básicamente es un tema de fuerza, es decir, no es voluntario, que es justo lo que tú decías, y la otra es que todo esto deriva del abandono del Estado, ¿no? Es decir, de cómo el Estado deja en desprotección a los adolescentes y a los niños, sobre todo de los sectores marginados, y claro, pues eso termina siendo un lugar muy fértil para que los grupos de delincuencia organizada coopten a los niños, no sé, de alguna manera puedan reclutarlos. Y a propósito también de lo que decías de la deserción escolar, 450,000 niños y adolescentes en Ecuador, Anabel, están fuera del sistema educativo. Ahí, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado en su que esa es una de las causas, ¿no? Totalmente, porque, o sea, si no tienes acceso a la educación, y si además tu barrio no cuenta con servicios básicos, si además tus padres no tienen empleo, si la situación es tan precaria, por eso dicen que el reclutamiento forzado es esto precisamente, también se ampara en este condicionamiento de la pobreza, de la exclusión, estás excluido, y entonces no te queda más que estos niños y adolescentes, sí, y puede sonar impopular, porque hay gente que dice, no es que no tengan alternativas. Bueno, y entonces, a ver, es que no tienen. No las tienen. Es que no tienen las alternativas. Ahora, otro tema, y que estábamos conversando, y que me pareció súper interesante lo que señalabas, Jimena, es respecto a que se le está, digamos, la narrativa esta de que los adolescentes incurren en algún delito. Culparlos. Pero además digamos, se establece que no están siendo sancionados o que no están siendo juzgados, y que entonces, digamos, los grupos de delincuencia organizada abusan de eso porque ellos no tienen ninguna consecuencia. Y no es cierto. No es cierto. Esto también creo que es importante. Comunicacionalmente nos dejamos manipular un poco por narrativas que nos muestran verdades que están un poco falseadas. No sé si es contradictorio lo que estoy diciendo. Nos muestran realidades que no son, que están siendo manipuladas, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento que se establece, por ejemplo, para endurecer las penas de los adolescentes en conflicto con la ley, en este proyecto de ley de urgencia económica de integridad pública. Sí, no, perdona, solo ahí te voy a tener un ratito. ¿Cómo es posible que un proyecto de ley que llega con la finalidad de reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública y agilitar los procesos de contratación pública, a ese proyecto le incorporas un tema tan delicado? Porque una cosa, y yo he escuchado a muchas expertas en materia de niñez y adolescencia decir, una discusión de este carácter no puede darse en este contexto de un proyecto de ley de urgencia económica. No. Perdón, sigue, Jimé, pero todavía no voy a cerrar el paréntesis que acabas de abrir, porque me parece importante esto de aquí, antes de ahondar en el tema del procedimiento de los adolescentes infractores. Y es que, en efecto, hay dos problemas con esto. Primero, que la ley de urgencia económica de integridad pública tiene que ver con, si ustedes la leen, sobre todo con contratación pública. Y de pronto aparece de la nada el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, que no tiene armonía, y por eso mucho se la ha criticado, se la ha cuestionado por el tema de la unidad de la materia, pero además es un tema que, como bien señala Anabel, por la envergadura, por la sensibilidad,
por la trascendencia, tiene que ser discutido en un procedimiento ordinario mucho más lento. O sea, lento me refiero a con que tiene mucho más espacio para el debate, para la discusión y para el análisis, que no es el procedimiento expedito de la ley de una ley de urgencia económica, sino un procedimiento un poco, digamos, más sesudo, en el que pues tienes más tiempo para hacer el análisis y los posibles errores que pueda tener el procedimiento. Me parece absolutamente irresponsable el lanzar esto en una ley de urgencia económica. Y también creo que hay una falta de armonía, ¿no? La escuchaba ayer a la asambleísta Valentina Centeno en su debate, en su, digamos, narrativa dentro del debate, en su discurso legislativo, solamente para ejemplificar, porque escuché varios. Pero si ustedes escuchan el discurso de Valentina, ella empieza hablando de lo que tiene la ley de integridad pública y empieza hablando del tema de la gestión pública, de la importancia de luchar contra la corrupción, y de pronto, de la nada, se salta a adolescentes infractores. Y te das cuenta cómo, si en un discurso se evidencia exactamente lo forzado que es, como cuando lees la ley, esto claramente salta a todas luces lo absolutamente, digamos, discordante que es estar hablando de temas de gestión pública y de pronto saltarte a Y seguimos en el paréntesis un ratito más. Si a eso le añadimos que al parecer en la Ley de Solidaridad Nacional, la primera económica urgente, se les desliza un error en cuanto al tema del indulto diferido, anticipado, bueno, ya realmente ahí se generan incluso dudas de qué mismo es lo que quieren con este tema del indulto, y se les desdice un error y entonces incluyen una reforma al Código Orgánico Integral Penal en esta Ley de Integridad Pública. O sea, definitivamente este tema de la rapidez, ¿no? La rapidez no se trata de rapidez, definitivamente hay que hacer las cosas bien. Totalmente de acuerdo. Cerramos el paréntesis porque ya mismo además estamos con el tiempo de terminar el programa, y creo que es importante decir esto de final y que quede súper claro. Los adolescentes que cometen delitos como asesinatos, como violaciones, como sicariatos, como extorsiones, en fin, todos los adolescentes que cometen delitos en el Ecuador sí son juzgados, sí tienen una pena, sí son sometidos a un proceso penal. Por amor de Dios, que no se crea, porque eso es lo que un poco se está diciendo en redes sociales o en algunas entrevistas que he escuchado, es que como ellos están fuera de la ley, entonces los cooptan los grupos de delincuencia organizada. Son inimputables, ¿no? Eso es lo que dice el Código Penal, en función de que no están sometidos al procedimiento penal que están sometidos los adultos, pero ellos tienen un procedimiento de adolescentes que han cometido delitos o que han cometido infracciones, y que es un procedimiento que tiene los mismos pasos que el sistema penal. Es decir, va a haber una etapa de investigación, va a haber una etapa de juzgamiento y va a haber una etapa de sanción. ¿Quieren ver tras las rejas a los adolescentes que cometen delitos graves? Que evidentemente eso es parte de ser sancionado. Sí hay sanciones privativas de la libertad de hasta 8 años. Van a ser sancionados con pena privativa de libertad en un lugar especial, es verdad, porque necesitan ese lugar especial, pero también van a tener medidas socioeducativas, es decir, formas de que sean reinsertados a la sociedad, porque no podemos permitir como sociedad, a mí me parece esto a nivel importante, que busquemos solamente sancionar y no lograr que los adolescentes regresen a la vida social con mayores oportunidades. Sí, y sabes que un poco refiriéndonos también al tema de Colombia, escuchaba yo también que en Colombia hay algunos estudios al respecto y dicen que si alguien tiene la posibilidad de ser rehabilitado son los adolescentes. Así es. Hay, o sea, sí, realmente investigación, hay data respecto de eso, de que sí se logra un tema de rehabilitación con los adolescentes, y que lo que hay que hacer es precisamente generar política pública para aquello, ¿no? Porque los centros de detención o los centros donde son recluidos los adolescentes también son espacios muy complejos que no cuentan con servicios básicos, en donde también se vive una situación muy difícil. Bueno, y un poco se nos fue el tiempo, quizás para finalizar
igual plantear una pregunta al público, a todos quienes nos sintonizan y en un tema tan delicado que yo sé en una sociedad tan polarizada como es hoy el Ecuador, no es fácil y a lo mejor es impopular, pero creo que estos temas hay que plantearlos. No es sencillo, pero hay que plantearlos. ¿Estamos dispuestos a construir la paz en este país sin proteger a niñas, niños y adolescentes? Hagámonos esa pregunta. Y no, creo que yo quiero responderla. Sí. No se puede. Los adolescentes y los niños son la parte más vulnerable de la sociedad. La Constitución lo reconoce no solamente en el artículo 32 que nos habla de las personas de atención prioritaria, sino también en el artículo 44 de la Constitución, en el que señala que sus derechos están por sobre los derechos de las demás personas. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el siguiente miércoles, ya saben, de 8 a 8:30. Mujeres Hablamos de Política en Tostando Granizo. Se despide de ustedes, Jimena Ron. Y se despide de ustedes, Anabel Guerrero. Gracias por acompañarnos. Adiós. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.